Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues estoy en el tema 3 de psicología social. Estoy con los procesos de atribución. El principio de covariación puede atribuirse un efecto a una causa que está presente cuando el efecto tiene lugar y que está ausente cuando el efecto no se produce. La teoría de las inferencias correspondientes de Jones y Davis, la inferencia correspondiente, la conducta elegida libremente, es más indicativa de una disposición, ¿no? Más capacidad de que esa conducta la haya hecho voluntariamente esa persona, elemento central de la teoría. 2. Los comportamientos no comunes o distintivos aumentan la inferencia correspondiente, ya que son exclusivos de una única conducta. Cuanto más sea el comportamiento no común, si el comportamiento es común, no atenderé tanto a si es una atribución interna o no, porque en el fondo es lo que hacemos todos. Pero si es un comportamiento no común, o sea, ese comportamiento sale de lo común por el contexto o sale de lo común de lo que esa persona suele hacer, entonces pensaré que lo hace por un motivo concreto, motivo intrínseco, interno a la propia persona. 3. Las conductas poco deseables aumentan la inferencia correspondiente, porque las conductas deseables no las pensamos tanto. O sea, cuando se produce la conducta no deseable es cuando pensamos el por qué, ¿no? El por qué lo ha hecho, el por qué ha hecho ese tipo de conductas, porque se ha comportado así, y ante ese tipo de conductas en las que nos cuestionamos por qué lo ha hecho, por qué ha hecho eso y se ha comportado de determinada manera, es más probable que caigamos en la tendencia a decir que es debido a atribución o disposición interna. Se realizan más inferencias correspondientes si la conducta del actor tiene consecuencias positivas o negativas para el observador, es decir, posee relevancia hedónica. Lo hedónico es todo lo que nos satisface, todo aquello que nos agrada. Cualquier comportamiento hedónico es aquel que hacemos por búsqueda de satisfacción personal, ya sea física, económica, cualquier satisfacción personal. En este caso, si intuimos que esa persona perseguía obtener ese beneficio personal, entonces es cuando decimos que es interna. Cuando el comportamiento de los demás parece tener la intención directa de beneficiarnos o de perjudicarnos, esa intención directa, ¿no? Esto es el personalismo, es decir, un comportamiento que tiene un alto grado de personalismo, o sea, no solo satisfacer algo, sino beneficiarse. Es distinto al hedonismo, por tanto, yo intento buscar un beneficio, intento beneficiarse de ello. La psicología ingenua de la acción, la teoría ha recibido un apoyo parcial. Jones y Harris se presentaba a los participantes dos ensayos, un escrito a favor o en contra de Fidel Castro. Entonces la persona que había escrito el texto había sido obligada a hacerlo o bien lo había hecho libremente. La variable dependiente fue la ideología política de la persona que había escrito el texto. Contra más libre, más se pensaba que sería pro Castro. Contra menos libre, menos pro Castro. Y vemos que el pro Castro apenas cambia, ¿vale? Vemos que apenas cambia de libre a forzado. El modelo de covariación y los esquemas causales. El modelo de covariación de Kelly, ¿no? Kelly entonces amplía las teorías anteriores de Heider, de Jones y Harris, intentando encontrar el origen de la acción, ¿vale? Kelly lo expresa como cuál de los factores que están presentes en una situación puede atribuírsele un efecto producido en esa situación, es decir,
¿cuál de los factores covaría con el efecto? Vale, el efecto se atribuye a una condición que está presente cuando el efecto está presente y que está ausente cuando el efecto está ausente. Está presente cuando está presente, está ausente cuando el efecto está ausente. ¿Qué le distingue? 3 factores importantes serían persona, estímulo, situación. La atribución de la respuesta de una persona a un estímulo en una determinada situación dependerá del grado de las siguientes fuentes de información: el consenso, ¿no? La consistencia y la distintividad. El consenso con las respuestas de otras personas en la misma situación. Consistencia con la forma en que la persona ha respondido a ese estímulo en el pasado. Distintividad respecto a la manera en que la persona responde a otros estímulos. Entonces lo hacemos en base al consenso, a la consistencia y a la distintividad. Entonces yo como observador de un actor que actúa, pienso primero, sería el consenso. ¿Cómo de común es esa conducta entre todos los actores? Segundo, la consistencia. ¿Cómo de consistente es esa persona realizando esa conducta? O sea, ¿es una conducta que hace a menudo o es solo puntual? Tercero, la distintividad de la conducta del actor. ¿Cómo diferencia esa persona esa conducta en ese momento con respecto a unos estímulos con respecto a otros? ¿Responde así a todo el mundo o solo a una persona concreta? Como resultado, como resultado tenemos la tabla, ¿no? De 8 configuraciones informativas, 2 por 2 por 2, que son 8, ¿no? Los esquemas causales, ¿qué son estos esquemas causales? Estos esquemas, bueno, veíamos que los esquemas, ¿no? En otro tema, era como representaciones que tenemos de información alusiva a miles de aspectos, desde temas físicos, como fórmulas matemáticas, hasta cómo son los españoles o los franceses, ¿no? O en qué consiste un examen, o en qué consiste el rol de una enfermera, ¿no? De un profesor, el rol de un camarero. Bueno, cómo son esos esquemas, ¿no? Sabíamos que eran de diferentes tipos de esquemas. El rol del yo, en fin. Esquemas causales, ahora vemos lo que son estos esquemas causales. Cuando habla de esquemas causales, lo que hace alusión es que muchas veces no nos paramos a hacer un proceso deliberativo, sino que ya tenemos alguna idea previa, o sea, alguna experiencia previa o idea, y cuando ocurren esos temas, pues ya salen a flote, ¿no? Ya salen los esquemas explicativos sobre las causas que han motivado tal o cual comportamiento y conducta de alguien, ¿no? De ese comportamiento de esa persona. Por ejemplo, pues vemos que respecto al consenso, la consistencia o la distintividad, por ejemplo, si alguien agrede a otra persona, ¿no? Nos preguntaríamos por qué agrede, ¿no? Y diríamos que se hacen respecto a estas 3 combinaciones, o sea, la consistencia, el consenso y la distintividad. Entonces haríamos la atribución a la persona, ¿no? O al estímulo, o bien a la situación. Muy bien. Un ejemplo de esto es: Marta aprueba el examen de psicología social. Todo el mundo aprueba el examen de psicología social. Los demás exámenes no, solo psicología social. Marta solo aprobó el examen de psicología social, el resto le fue fatal. Y además aprobó tanto en el primer parcial como en el segundo. Por tanto, diríamos que hay una consistencia alta. Entonces, la causa de que Marta apruebe es el estímulo. Un examen fácil. Diríamos que la atribución causal es al estímulo. El examen era fácil. Otro ejemplo: Marta ha aprobado y casi nadie
ha aprobado en la clase, ha aprobado esta y otras asignaturas también. La mayoría de las asignaturas a las que se ha presentado Marta y además suele aprobar continuamente. Aprobó también el año pasado y ha aprobado este año. Entonces, ¿quién es la causa de que Marta apruebe? Pues sería ella misma, o sea, la persona. Marta, diríamos que Marta es inteligente. Cuando la consistencia es baja, los individuos aplican este principio, se llama el principio del descuento, que consiste en qué? En que no encuentran una relación entre causa y conducta. No encuentran la relación, por lo que buscan otras causas para explicarla. Cuando el individuo varía mucho de una circunstancia a otra, generalmente no tendemos a interesarnos tanto por la consistencia. Es de los tres indicadores el que menos valoramos, la consistencia, habitualmente porque tendemos a pensar en el principio del descuento, que es decir, en cierta medida no importa mucho si ha sido consistente o no, porque al final lo ha conseguido. Entonces no pensamos tanto en la consistencia, no le damos tanto valor como al consenso y a la distintividad. La información del consenso se infrautiliza, ¿vale? Vemos que el consenso entonces se infrautiliza, se requieren múltiples observaciones para poder aplicar la covariación. Es decir, esto quiere decir que necesitamos mucha información para poder realizar el proceso atributivo. Si tú haces esta valoración, deberías de tener pues muchas observaciones para que esto fuera eficaz, ¿no? En realidad no lo hacemos habitualmente con muchas observaciones, ¿vale? Porque muchas veces la atribución se hace de forma espontánea, ¿vale? Es un modelo excesivamente racional. En múltiples ocasiones hacemos la atribución de forma espontánea, no nos paramos a pensar, ¿no? Muchas veces se le ha criticado porque no tiene en cuenta cuestiones emocionales. Cuando la información que recibe la persona es insuficiente, confusa o está distorsionada, empleamos estos esquemas causales, que es lo que hemos visto, ¿no? Esa concepción general que la persona tiene sobre cómo interactúan un determinado tipo de causas para producir un tipo de efecto concreto. Y hay una diferencia que se diferencia entre estas causas suficientes múltiples y las causas necesarias múltiples. Vamos a verlo. Las suficientes múltiples quiere decir, para que lo entendamos, que con que se dé ese ingrediente o alguno de ellos se dará la conducta. Y la necesaria, cuando digo que un ingrediente es necesario, quiere decir que si ese ingrediente no está, no se da la conducta no se va a dar. O sea, si esa causa no está, no se va a dar. Moralidad versus inmoralidad. Solo los individuos inmorales se comportan de manera inmoral. En este caso, solo es necesaria una causa, ¿vale? En este caso, en el comportamiento inmoral, vemos que solo es necesaria una causa, la presencia de un comportamiento inmoral, por ejemplo, un robo o una infidelidad de pareja, ya nos diría, no implica directamente que que el actor es inmoral. Implica directamente eso, que es inmoral esa persona. O esquema de causas necesarias. Los esquemas que hemos visto de causas necesarias. Solo es necesaria una causa, la presencia de un comportamiento inmoral, ¿vale? Que implica directamente que el actor es inmoral. Si has realizado una conducta inmoral, es porque eres mala persona, por ejemplo, ¿no? Y es necesario ser mala persona para ser inmoral. Y ahora vemos la diferencia en el de comportamiento inmoral, que sería con las causas suficientes. Los perceptores emplean el esquema de causas suficientes múltiples para explicar el comportamiento moral. Es distinto al otro. El otro necesarias y esta suficientes. Una disposición moral puede ser suficiente, ¿vale? Puede ser suficiente para un comportamiento moral, pero no es necesaria, puesto que tanto personas morales como inmorales exhibirán este comportamiento cuando les sea ventajoso. O sea, cuando valoramos un comportamiento como moral,
Generalmente pensamos solo en causas suficientes. No hace falta ser buena persona para tener una conducta moral, porque puede ser por otras cosas. No porque seas buena persona, ¿vale? Tienes que tener una conducta moral, sino que puede ser por otros factores, porque lo puedes hacer por interés, por estar en un contexto en el que te obligan a comportarte de manera moral, por el hecho de que quieras que no vean lo inmoral que eres, o puede ser por querer aparentar simplemente, ¿no? La mayoría de los eventos de nuestra vida diaria son esperados. En consecuencia, no nos involucramos en un proceso elaborado para determinar una atribución causal. Entonces, estos esquemas provienen de dos fuentes: uno, nuestra experiencia personal, y dos, los conocimientos culturales generales. Cuando un evento que observamos no es particularmente inesperado o importante para nosotros, pero no se ajusta fácilmente a un esquema causal obvio, es probable que basemos nuestra atribución causal en cualquier factor plausible que sea visualmente destacado, saliente o fácilmente accesible desde la memoria. Por ejemplo, cuando en una discusión grupal se incluía una sola mujer, se la consideraba como la responsable de la discusión. Se plantea cómo esto puede influir sobre el pensamiento mágico. Veíamos en el otro tema el pensamiento mágico, ¿qué es? ¿Cómo puede influir lo que yo pienso? No simplemente por el hecho de pensarlo va a influir. Tendencia a creer que pensar sobre un evento antes de que ocurra puede tener influencia o ser un determinante, ¿no? O ser determinante. Es un ejemplo de esquema de causas suficientes múltiples y del principio de desestimación. Si tú tienes un número de lotería, si se te permite elegir el número, generalmente le damos más valor. Si te lo dan al azar, pues como que no creemos que tiene tanto valor. Langer muestra cómo los individuos a los que se les permitía elegir un billete de lotería estimaron que sus probabilidades de ganar eran superiores a las del grupo en que simplemente se les dio un boleto sin posibilidad de elegir, ¿vale? O sea, ellos pensaban que tenían más valor simplemente porque habían elegido ese número de la lotería, a los otros que no lo habían elegido, que se lo habían dado simplemente al azar. Consecuencias de las atribuciones. La teoría de la motivación de logro de Weiner propone que la atribución causal de conductas de logro influye sobre las emociones y las expectativas. Introduce la mediación cognitiva, atribución causal, entre el estímulo, las respuestas afectivas y las expectativas, que influirán en último término en esta motivación. La motivación se considerará la atribución causal como elemento central en la motivación de logro. Motivación de logro es uno de estos motivos universales. Es verdad que hay culturas que lo promueven más que otras, ¿no? Unas lo promueven más y otras menos. Pero de las motivaciones que decíamos, ¿qué motivos sociales hay para comportarse? Sin duda, una motivación intrínseca del ser humano es el logro. O sea, no tiene por qué ser social, ¿no? Sino ver que uno avanza simplemente o aprende. En función a la atribución causal que le haga a unos comportamientos, tendré unas emociones o unas expectativas. En función a la atribución causal que le haga a unos comportamientos, tendré unas emociones o unas expectativas. Entonces, unas emociones relativas a esta atribución causal que he hecho, ¿no? Y unas expectativas de que se vuelva a obtener el mismo resultado, y con ello, como consecuencia de ello, tendré más o menos motivación, ¿no? A la hora de realizar de nuevo la conducta en un futuro, esa futura conducta. Yo genero una atribución causal a que son debidos realmente estos resultados, entonces eso va a generar unas emociones sobre esa atribución y unas expectativas sobre si hago la conducta de nuevo, obtenga los mismos resultados o no. Y en función a estos dos valores cognitivos es cuando tengo más o menos motivación y ya me lleva a esa conducta, ¿vale? Me da más o menos motivación a realizar esa conducta futura. Consecuencias de las atribuciones. La teoría de la motivación de logro de Weiner
uno tras un éxito o un fracaso, pues las personas experimentarán, ¿no? Experimentamos pues sentimientos de felicidad o frustración. Claro, ante un éxito pues sentiremos felicidad y ante un fracaso pues frustración, todos, ¿no? Igual, es universal. Proceso de búsqueda, proceso de atribución causal para establecer las causas de esos resultados de éxito o fracaso. Las emociones de felicidad y frustración, tristeza, son independientes de la atribución, ya que son previas. La cuestión está en cómo mediamos cognitivamente, cómo mentalizamos esto y en función de qué, en función de 3 dimensiones, como 3 indicadores, el de internalidad, estabilidad y controlabilidad, que será el que genere las expectativas de la nueva conducta. Weiner establece una taxonomía de 8 celdas donde propone la estructura de la percepción causal, el locus de causalidad, la estabilidad y la controlabilidad. Locus de causalidad indicará en qué medida una causa se encuentra fuera o dentro de una persona. Estabilidad muestra si una causa no varía a lo largo del tiempo. ¿Cómo de estable es ese atributo, no? Ser inteligente, por ejemplo, es algo estable. Suele ser inteligente o este examen suele ser estable. Todos los años ha sido fácil, esa es la estabilidad. La controlabilidad indicará el grado en que una persona posee control sobre la causa. ¿Es controlable ser o no inteligente? Decimos que hay un locus de control interno o externo, es decir, yo digo que la causa de la conducta, la causa del resultado, es debido a un atributo interno o a algo externo, atributo interno o externo. Ejemplo, Marta aprobó porque es inteligente, diríamos que es interno. Y otro ejemplo, Marta aprobó porque el examen era fácil, diríamos que es externo, ¿no? Locus de causalidad va a generar autoestima y orgullo si lo atribuimos ¿a qué? Pues a algo interno. En ese caso, ¿qué diríamos? Que nos va a generar autoestima, ¿no? Estabilidad, ¿qué emociones produce? Pues la estabilidad puede producir esperanza o desesperanza, depende, ¿no? Si consideramos que algo es estable, ¿no? En el tiempo y está relacionado con el éxito, si es estable y está relacionado con el éxito, ¿qué tendremos? Tenemos esperanza y por el contrario, si consideramos que algo es estable, pero está muy relacionado con el fracaso, tendremos desesperanza. Lo mismo pasaría con la controlabilidad, ¿vale? Si consideramos que el atributo que produce ese resultado es controlable y relacionado al éxito, sentiremos seguridad, pero, seguridad porque yo puedo modificarlo, ¿vale? Pero si sentimos que es incontrolable, no lo puedo controlar, vamos a sentir, por tanto, vulnerabilidad, indefensión, porque es incontrolable. Ejemplo, Marta ha aprobado el examen porque es inteligente. ¿Qué diríamos? Incontrolable, estable, interna. Da igual el atributo que sea, siempre va a tener estas 3 dimensiones, ¿vale? Aunque se expliquen de modo independiente, cualquiera se valora en las 3. Otro ejemplo, Marta aprobó, por suerte, sería incontrolable, externa y inestable. Marta aprobó porque se esforzó mucho en ese examen, ¿no? Interna, inestable y controlable. ¿Vale? Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Buen día, chicos. ¡Ánimo!